60 personas retiraron dinero de su propia cuenta bancaria, sin saber que, apenas unos minutos o unas horas antes, alguien más ya se había adelantado y se había llevado ese mismo dinero. No fue un hacker escondido en otro país. No fue una pandilla ni una banda de estafadores callejeros. Fue un empleado del propio banco, alguien que llevaba uniforme, que atendía a clientes, que tenía acceso a todo lo que un cliente jamás pensaría que otra persona podría ver. Y hoy, ese hombre está en prisión, señalado como el cerebro de uno de los fraudes bancarios más silenciosos que se han destapado este año en El Salvador. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a hacer revisar tu cuenta bancaria 2 veces antes de dormir esta noche. Todo comienza con una cifra que al principio parece pequeña, pero que crece hasta volverse alarmante. Más de 60 retiros exitosos, no 60 intentos. 60 retiros que sí se concretaron, que sí sacaron dinero real de cuentas reales, pertenecientes a 60 clientes distintos de una institución bancaria salvadoreña. Y lo que hace que este caso sea diferente a cualquier otro robo, a cualquier otro asalto, es el método. Los responsables no forzaron ninguna cerradura, no clonaron ninguna tarjeta física, no necesitaron entrar a una casa ni amenazar a nadie cara a cara. Usaron algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más aterrador: los propios códigos que los clientes generaban desde su aplicación de banca digital para retirar dinero en efectivo sin necesidad de tarjeta. ¿Cómo es posible que alguien use el código que tú mismo generaste en tu propio celular para robarte a ti? Esa es la pregunta que se ha regado en redes sociales salvadoreñas desde que se conoció el caso. Y es la misma pregunta que cualquier persona que envía remesas a su familia en El Salvador se está haciendo en este momento. Porque si algo parecía seguro hasta ahora era precisamente eso: un código de un solo uso generado por el propio usuario en su propio teléfono, válido por minutos. La promesa de la banca digital siempre fue esa: que nadie más pudiera tocar tu dinero sin que tú lo autorizaras desde tu propio dispositivo. Y ese es exactamente el sistema que, según la investigación de la Fiscalía General de la República, terminó siendo vulnerado desde adentro. La historia arranca de manera oficial la madrugada del 1 de julio, cuando agentes de la Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil llegan a 2 viviendas en Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. Una en la colonia Las Margaritas, otra en la colonia El Carmen. No es un operativo contra pandilleros armados ni contra una estructura de narcotráfico. Es un allanamiento silencioso, casi administrativo en apariencia, pero que terminaría destapando uno de los esquemas de fraude bancario más comentados del año. En esas 2 viviendas son detenidas 2 personas: Ilson de Jesús Carballo Alvarado y Jocelyn Elizabeth Pichéticas, ambos señalados por el delito de hurto por medios informáticos. Pero lo que convierte este caso en algo distinto a cualquier otro robo digital es un detalle que la Fiscalía confirma de forma directa. Carballo Alvarado se desempeñaba como empleado de la propia institución financiera afectada. ¿Qué significa que el sospechoso trabajara dentro del banco? Significa que no estamos hablando de un desconocido que descifró un sistema desde afuera, con herramientas de hackeo sofisticadas. Estamos hablando de alguien que, en teoría, estaba ahí para proteger a los clientes, para ayudarles con sus trámites, para resolverles dudas sobre su cuenta. Alguien en quien la institución había depositado un nivel de confianza que le permitía moverse dentro del sistema con un margen de acceso que un cliente común jamás podría imaginar. Y de acuerdo con la investigación, ese acceso privilegiado fue precisamente la puerta que se usó para cometer el fraude. Vamos a detenernos un momento en cómo funciona, a grandes rasgos, este tipo de retiro sin tarjeta, porque entender la mecánica general es clave para entender la magnitud del problema. Aunque aquí no vamos a entrar en detalles técnicos que puedan servir para replicar nada parecido. La banca digital salvadoreña, como la de muchos países, permite que un cliente que no lleva consigo su tarjeta física pueda igual retirar efectivo en un cajero automático. Para eso, desde la aplicación del banco en su celular, el cliente genera un código temporal de un solo uso que después ingresa en el cajero junto con el monto que desea retirar. Es una función pensada para la comodidad y, en teoría, para la seguridad. Solo el dueño de la cuenta, desde su propio dispositivo, puede generar ese código. Ese es el corazón del sistema que, según la Fiscalía, fue vulnerado desde dentro.
¿Y qué encontraron los investigadores que los llevó hasta estas dos personas? La Fiscalía no ha detallado públicamente cada paso técnico de cómo el acusado habría accedido a la información de los códigos generados por los clientes. Y eso es justamente lo que separa a una investigación penal seria de una exposición irresponsable. Se confirma el resultado, se confirma el delito, pero no se convierte el caso en un manual. Lo que sí se ha confirmado es que, aprovechando su posición dentro del banco, el empleado señalado habría tenido la capacidad de conocer esos códigos antes de que el cliente legítimo pudiera usarlos, y de esa forma retirar el dinero primero. 60 veces. 60 clientes distintos, afectados por el mismo mecanismo, durante un periodo que la investigación sigue reconstruyendo. Ahora bien, aquí viene una de las preguntas que más genera indignación entre quienes han seguido el caso. ¿Por qué nadie se dio cuenta durante tanto tiempo si no era una sola víctima sino 60? La respuesta tiene que ver con la naturaleza silenciosa de este tipo de delito. A diferencia de un asalto o una extorsión, donde la víctima sabe en el momento mismo que algo malo está pasando, aquí muchas personas simplemente no revisan su estado de cuenta con frecuencia, o atribuyen un movimiento extraño a un error del sistema, o simplemente no notan la diferencia entre un retiro propio y uno que no hicieron, hasta que el monto faltante es demasiado grande para ignorarlo. Ese es quizás el aspecto más inquietante de todo el caso. El crimen no se anuncia, no hay un momento dramático de confrontación, el dinero simplemente deja de estar ahí. Pero, ¿cómo comenzó realmente la investigación que terminó destapando todo esto? De acuerdo con la información oficial, fue el propio sistema de seguridad del banco el que empezó a detectar irregularidades en los patrones de retiro sin tarjeta. Cuando una institución financiera identifica que múltiples clientes reportan retiros que no reconocen, o que los sistemas internos marcan movimientos con características similares entre sí, se activan protocolos de investigación interna que, en casos como este, terminan siendo trasladados a la Fiscalía General de la República para que se convierta en una causa penal formal. No fue una denuncia aislada de una sola persona enojada. Fue la acumulación de un patrón que tarde o temprano se volvió imposible de ignorar para el propio banco. Aquí es donde entra un nuevo elemento que la Fiscalía ha resaltado como parte central de la investigación: los teléfonos celulares incautados durante los allanamientos. Según el reporte oficial del Ministerio Público, las autoridades decomisaron 3 teléfonos celulares que serán sometidos a un peritaje digital. ¿Qué podrían revelar esos 3 teléfonos que todavía no sabemos? La Fiscalía ha sido clara en que el objetivo de este análisis es identificar si existen otras personas involucradas y determinar si hay más víctimas entre los clientes del banco afectado, además de las 60 ya confirmadas. Es decir, esta historia todavía no está cerrada. Lo que hoy conocemos como 60 víctimas podría en las próximas semanas convertirse en una cifra mayor, dependiendo de lo que arroje ese análisis forense de los dispositivos. Y aquí aparece otro dato que no se puede pasar por alto. No fue un solo responsable. La Fiscalía procesó a 2 personas por este esquema: Ilson de Jesús Carballo Alvarado, el empleado bancario señalado como pieza central del fraude, y Jocelyn Elizabeth Piche Ticas, procesada por el mismo delito. Esto abre una pregunta que cualquier espectador atento se va a hacer de inmediato. ¿Cuál era el papel exacto de cada uno dentro de esta estructura? Mientras que el acceso privilegiado al sistema bancario parece haber sido la pieza que aportó el empleado desde dentro de la institución, la investigación apunta a que la operación requería más de una persona para ejecutarse: alguien con el conocimiento técnico y el acceso, y alguien más que participara en otras etapas del esquema, posiblemente en la parte de los retiros físicos en cajeros automáticos o en el manejo del dinero ya sustraído. La Fiscalía no ha detallado públicamente la división exacta de funciones entre ambos procesados, pero el hecho de que ambos enfrenten cargos por el mismo delito confirma que se trató de una operación coordinada, no del acto improvisado de una sola persona. Avancemos ahora hacia el desenlace judicial, porque es aquí donde el caso pasa de ser una investigación en curso a convertirse en un proceso penal con consecuencias reales y confirmadas. El 18 de julio, un juzgado de San Salvador tomó una decisión que marca un punto de quiebre en este caso. Se decretó prisión provisional para el principal acusado, mientras que la segunda persona procesada enfrentará el proceso con medidas sustitutivas a la detención, es decir, en libertad pero bajo ciertas condiciones y obligaciones judiciales mientras avanza el caso. ¿Qué significa en términos prácticos la diferencia entre estas dos medidas?
La prisión provisional implica que el acusado principal permanecerá recluido mientras continúa el proceso judicial, una señal de que el juzgado consideró que existía riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación en su caso. Las medidas sustitutivas, en cambio, son condiciones menos severas que suelen aplicarse cuando el tribunal considera que el riesgo procesal es menor, aunque el proceso penal en su contra continúa exactamente igual. ¿Y qué pena podrían enfrentar si son declarados culpables? El delito de hurto por medios informáticos está regulado en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos de El Salvador. Bajo esta ley, los delitos informáticos pueden ser sancionados con penas que van desde los 2 hasta los 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias específicas de cada caso. En un fraude que afecta a 60 víctimas distintas, que involucra a un empleado bancario con acceso privilegiado y que compromete directamente la confiabilidad del sistema financiero, es razonable esperar que la Fiscalía busque aplicar el extremo más severo de esa escala de penas, aunque la condena final dependerá del desarrollo completo del proceso judicial, que en este momento sigue en curso. Ahora bien, más allá de los nombres, las cifras y los artículos legales, hay una pregunta que conecta directamente con quien está escuchando esto ahora mismo. Especialmente si tienes familia en El Salvador o si tú mismo manejas una cuenta bancaria salvadoreña desde el extranjero. ¿Qué tan expuesto está mi dinero o el de mi familia a un fraude como este? La respuesta honesta es que ningún sistema es perfecto y que precisamente por eso existen protocolos de seguridad, auditorías internas y la posibilidad de que casos como este sean detectados y llevados a la justicia. Lo que este caso confirma es que la mayor amenaza a veces no viene de afuera, de un desconocido intentando adivinar una contraseña, sino de adentro de alguien con acceso legítimo que decide usarlo de manera ilegítima. Y aunque eso pueda sonar alarmante, también es la razón por la cual estos casos, cuando se detectan, terminan en la fiscalía y en un juzgado como ha ocurrido aquí. ¿Qué ha dicho la institución bancaria afectada sobre este caso? Hasta el momento, la información pública se ha concentrado en el proceso penal contra los dos implicados, sin que el nombre de la institución financiera afectada haya sido difundido de forma explícita en los reportes oficiales revisados para esta historia. Esto no es inusual en este tipo de investigaciones, donde suele priorizarse la identificación de los responsables penales antes que la exposición pública de la entidad financiera involucrada, en parte para no generar pánico innecesario entre otros clientes del sistema bancario nacional, y en parte porque la investigación sigue abierta y podría derivar en nuevas líneas de trabajo. Y aquí es donde entra otro ángulo importante que no se puede dejar pasar. ¿Cuántos casos similares existen actualmente en El Salvador? Este no es un hecho completamente aislado dentro del panorama de fraudes bancarios en el país. En los últimos meses, se han conocido otros procesos judiciales relacionados con hurto por medios informáticos, algunos vinculados a robos de teléfonos que después son usados para acceder a cuentas bancarias, otros relacionados con empleados bancarios que manipulan accesos internos para beneficio propio. La Asociación Bancaria Salvadoreña, junto a la banca privada del país, ha emitido en los últimos meses alertas públicas sobre distintas modalidades de fraude electrónico, incluyendo mensajes falsos que suplantan notificaciones oficiales para robar credenciales bancarias. Todo esto pinta un panorama donde la seguridad digital se ha convertido en un frente de batalla tan real como cualquier otro tipo de delincuencia que conocemos en El Salvador, aunque mucho menos visible para el ojo público, porque no deja cadáveres ni titulares de violencia, deja cuentas bancarias vacías y familias confundidas revisando estados de cuenta que no logran explicarse. ¿Y qué pasa ahora con las 60 víctimas confirmadas, aunque la información pública disponible no detalla el proceso específico de restitución de fondos para cada una de ellas? Lo habitual en este tipo de casos es que, una vez confirmado el fraude por la propia institución bancaria, se inicien procesos internos para determinar la responsabilidad del banco frente a sus clientes, especialmente cuando se demuestra que el origen del fraude fue un empleado con acceso privilegiado al sistema y no una falla directa por parte del cliente. Esto es relevante porque muchas personas ante un fraude bancario no saben que tienen derecho a reclamar la restitución de su dinero cuando logran demostrar, o cuando la propia investigación demuestra, que no fueron ellas quienes autorizaron el movimiento. Volvamos entonces al corazón de esta historia, porque todavía queda algo importante por descubrir.
¿Qué pudo motivar a un empleado bancario, con estabilidad laboral y acceso legítimo a un sistema financiero, a arriesgarlo todo por un esquema que tarde o temprano sería detectado? La Fiscalía no ha revelado declaraciones públicas atribuidas directamente al acusado, y cualquier intento de explicar sus motivaciones desde afuera sería especulación, algo que en este canal preferimos evitar. Lo que sí es un hecho es que este tipo de delitos, cometidos desde una posición de confianza institucional, suelen ser percibidos por la sociedad como una traición doble. No solo se roba dinero, se traiciona la confianza que una comunidad entera deposita en su sistema bancario para poder vivir, trabajar, ahorrar y enviar remesas con tranquilidad. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas con este caso? La Fiscalía General de la República ha señalado que no descarta la realización de más allanamientos ni la emisión de nuevas órdenes de captura relacionadas con esta misma investigación. Esto significa que, aunque hoy conocemos a 2 personas procesadas, el caso sigue vivo, sigue abierto y el análisis forense de los teléfonos incautados podría ampliar tanto el número de responsables como el número de víctimas reconocidas oficialmente. La institución fiscal ha reiterado, además, que mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre delitos similares y que trabaja en coordinación con el sector financiero salvadoreño para fortalecer la protección de los usuarios frente a este tipo de amenazas informáticas, lo cual sugiere que este caso podría convertirse en un antecedente usado para revisar protocolos internos en otras instituciones bancarias del país. Y aquí llegamos al punto que conecta todo lo que hemos revisado hasta ahora con la vida diaria de quien nos está escuchando. Si tienes una cuenta bancaria en El Salvador, si le envías dinero a tu familia a través de aplicaciones de banca digital, o si simplemente confías en que un código generado en tu propio celular es una garantía absoluta de seguridad, este caso es un recordatorio de que ninguna herramienta tecnológica sustituye la vigilancia constante sobre tus propios movimientos financieros. Revisar el estado de cuenta con frecuencia, desconfiar de cualquier notificación que pida compartir códigos o contraseñas y reportar de inmediato cualquier movimiento no reconocido son hoy más necesarios que nunca. No porque el sistema bancario salvadoreño sea inseguro en su totalidad, sino porque, como demuestra este caso, la amenaza más difícil de anticipar es la que viene disfrazada de confianza. Hay todavía una capa de este caso que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de fraudes bancarios y que vale la pena desarrollar antes de cerrar esta historia. ¿Qué protocolos existen realmente para que un cliente recupere su dinero cuando es víctima de un fraude como este? En El Salvador, cuando un banco confirma internamente que un movimiento no fue autorizado por el titular de la cuenta, y especialmente cuando la causa raíz resulta ser una falla de seguridad atribuible a la propia institución, como parecería ser el caso aquí al tratarse de un empleado con acceso privilegiado, la responsabilidad frente al cliente cambia por completo. No es lo mismo que un cliente comparta voluntariamente su contraseña con un desconocido por una llamada de phishing, a que un empleado del propio banco utilice su posición para acceder a información que nunca debió estar en sus manos. Esta distinción es clave, porque de ella depende si las 60 víctimas de este caso pueden exigir con fundamento legal y con el respaldo de la propia investigación fiscal que la institución les restituya el dinero sustraído. ¿Y cómo se protege a alguien que vive en Estados Unidos y maneja a distancia una cuenta bancaria en El Salvador? ¿O que le envía dinero a un familiar que sí vive allá? Aquí conviene detenerse, porque este es exactamente el perfil de miles de personas que siguen este tipo de noticias desde la diáspora. Lo primero es entender que la vulnerabilidad de este caso no estuvo en la aplicación de banca digital en sí misma, ni en el celular del cliente, sino en un punto de acceso interno, dentro de la institución financiera. Eso significa que revisar la seguridad de tu propio teléfono, aunque siempre es recomendable, no habría evitado este fraude específico. Lo que sí puede marcar la diferencia es la frecuencia con la que se revisa el historial de movimientos. Activar todas las alertas de notificación disponibles para cada retiro o transferencia y reportar de inmediato ante el banco cualquier movimiento que no se reconozca, sin esperar a acumular varios retiros extraños antes de actuar. Porque como vimos en este caso, entre más tiempo pasa sin ser detectado, más difícil se vuelve reconstruir el patrón completo del fraude. Este tipo de casos, además, no son exclusivos de El Salvador. En distintos países de la región centroamericana se han reportado esquemas similares donde empleados bancarios, aprovechando su acceso a sistemas internos,
participan directa o indirectamente en fraudes contra los propios clientes de la institución para la que trabajan, lo que distingue al caso salvadoreño. Sin embargo, es la rapidez con la que la Fiscalía General de la República logró identificar el patrón, ejecutar los allanamientos y llevar a los dos implicados ante un juzgado en cuestión de semanas, un ritmo que contrasta con investigaciones similares en otros países de la región, donde este tipo de procesos pueden tardar años en avanzar. Eso no significa que el daño ya causado a las 60 víctimas desaparezca, pero sí confirma que existe un aparato de investigación financiera capaz de reaccionar cuando el patrón de fraude se vuelve visible para el propio sistema bancario. Este caso, en definitiva, no se trata solo de un empleado corrupto o de 60 cuentas afectadas. Se trata de una advertencia sobre cómo evoluciona la delincuencia en El Salvador. Ya no siempre necesita armas ni pandillas, ni violencia física para hacer daño. A veces solo necesita un uniforme, una credencial de acceso y la confianza que miles de clientes depositan todos los días en un sistema que dan por hecho que los protege. La Fiscalía General de la República ha dejado claro que este caso sigue en desarrollo, que los teléfonos incautados podrían revelar más nombres y que la investigación continúa. Lo que hoy es un capítulo cerrado en un juzgado de San Salvador podría ser apenas el comienzo de una historia mucho más grande sobre cómo se protege, o cómo falla en protegerse el dinero de miles de familias salvadoreñas, tanto dentro del país como en la diáspora que confía su dinero a la distancia.